Bueno, mi nombre es Juan Francisco Cara y os voy a presentar el proyecto que en el IES Marisma se desarrolló, que lleva el nombre del flamenco para todas las materias, porque ese fue el objetivo principal que tenía y era el que desde todas las materias se crearan recursos y herramientas para que el alumnado y el profesorado pudieran desarrollarlo desde sus disciplinas. Bueno, con la actual ley andaluza del flamenco, todos estos proyectos que se realizan teniendo al flamenco como eje vertebral de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cobran más importancia aún. Ese afán por promulgar y promocionar el arte de nuestra tierra, pues tiene un valor muy importante, sobre todo en la escuela. Y por ello esta ley, en el título 4, habla de 4 artículos, ¿vale? Voy a pasar muy por encima de ellos, pero que sí quería que fueran como la base de lo que debe ser el crecimiento y el desarrollo de estos proyectos. Un artículo 23 que aboga por la presencia del flamenco en el sistema educativo, el 24 por la formación del profesorado para este tipo de actividad y para el desarrollo de él en el sistema, el flamenco tanto en el ámbito universitario como en el espacio europeo de educación superior y el reconocimiento a los centros que apuestan por realizar estos proyectos. Dentro de esta ley está un objetivo en el que me baso y me centro, que habla de garantizar esta conservación, recuperación y puesta en valor del conjunto patrimonial, en este caso del flamenco, en todas sus manifestaciones, así como favorecer el acceso al mismo. Y yo creo que lo más importante actualmente es que a nuestros jóvenes le facilitemos y favorezcamos que tengan ese acceso al flamenco o al patrimonio en sí. Y una de las formas que tenemos es elaborando este tipo de proyectos que conectan todas las materias con un arte nuestro. El centro en el que se desarrolla está en los Palacios Villafranca, con la suerte de que es un pueblo con gran tradición flamenca, en el que el pueblo pues respira un poco flamenco. El ayuntamiento se volca con este tipo de actividades, la Peña Flamenca desarrolla actividades formativas, tiene una primavera cultural en la que a los centros se les invita a participar con conciertos didácticos, con ponencias didácticas, y eso favoreció mucho el hecho de que pudiera acercar o le pudiéramos acercar el flamenco a sus vidas. Para ello, no desarrollamos un proyecto que nace de un día para otro, sino que establecemos una serie de fases por las que vamos pasando y por las que vamos asentando nuestro proyecto. En primer lugar, comentaba Pablo que realizó una detección de necesidades. Nosotros hicimos un análisis y un diagnóstico de estas necesidades y en base a ello fuimos estableciendo y creando unas metas, ¿vale? El éxito de que todo el profesorado se implique viene de que el profesorado es el que crea las metas. Todos creamos unas metas en común y a partir de ahí buscamos una línea de trabajo. Una vez establecemos esas metas y creamos o realizamos la análisis de las necesidades, hicimos una implementación de una metodología. Hablábamos de aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en proyectos. Al final no usamos una única metodología, sino que nos fuimos nutriendo de todas aquellas que eran compatibles con la estructura de nuestro centro y fuimos estableciendo esa implementación para al final llegar a la transformación del centro educativo y de la forma que teníamos de trabajar. Y al final esa transformación pues se llevó a cabo en espacios, en tiempos, en que el eje vertebral fuera el flamenco y que todas las materias se pudieran nutrir de él. Bueno, soy la última ponencia de esta primera mesa para enlazar con la de los IES, con la de los institutos. Entonces, uno de los puntos o un nexo de unión que tendríamos con los centros educativos de infantil y primaria sería este programa de tránsito en el que podemos nosotros atraer al alumnado de primaria a nuestro centro que llamar su atención con el flamenco. Entonces, desde nuestro centro creamos talleres de introducción al flamenco, de compás flamenco, y vamos a los centros que están adscritos a nuestro instituto a impartir este flamenco para que antes de llegar ya sepan la forma de trabajar que tenemos. Al igual, cuando ellos vienen a visitar al centro,
pues realizábamos juegos tradicionales y populares, como comentaba José Manuel, adaptados al flamenco para que juegos que ellos están acostumbrados a realizar en su centro sirvan como método de aprendizaje para el distintos conceptos, contenidos del flamenco, como pueden ser los palos, estilos, artistas, espacios. Bueno, tenemos el Centro Público Cervantes, en el que estuvimos y al que ellos vinieron a realizar las actividades, y el Andrés Bernardi. Del proyecto he querido resaltar algunos aspectos clave, como el sentimiento de pertenencia, la importancia que tenemos de que el alumnado sea protagonista, como pasaba en el proyecto de Silvia, y que sienta el proyecto como suyo, que lleguen al centro y lo estén reclamando, porque es que es su forma de vivir, el vivir con este tipo de proyectos, el que nos nutramos de modelos de referencia, cojamos aquello que nos sirve de otros proyectos y lo llevemos a nuestra materia, que seamos realistas. Si yo el primer año no puedo pasar por las 3 fases, la de análisis, implementación y transformación, y solo puedo hacer la del análisis de una forma más exhaustiva, pues que yo sea realista con ello, que si yo a mi compañero de filosofía, que nunca ha trabajado el flamenco, no le puedo pedir que un trimestre entero lo esté trabajando, pero sí que, pues con las letras flamencas de La Rebeldía, de Manuel Gerena o El Cabrero, empieza a trabajar con su alumnado ese tipo de contenido. Después, la importancia de ir haciendo un checklist de lo que conseguimos, porque los logros y los éxitos hay que celebrarlos con todo el claustro, y la importancia que tenemos a nivel de la creación de nuevos públicos a nivel cultural, porque nos encontramos como cuando llega la pandemia y no podemos desplazarnos, los tablaos, las peñas flamencas tienen poca posibilidad o poco público. Pues esto es una forma que tenemos de que ante estas situaciones el público lo hayamos creado. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando este tipo de proyectos. He puesto una imagen del Ballet Flamenco Andalucía, porque fuimos a visitarlo el año pasado y llegábamos al centro y el alumnado lo comentaba: maestro, ¿has visto cómo que el Ballet Flamenco Andalucía está en Marruecos? Ellos ya empezaban a seguirlo, ya sea en redes sociales o en prensa, pero lo seguían y les creaba esa inquietud y esa curiosidad. Después de los recursos y herramientas que hicimos en las distintas materias, uno de los que más hemos puesto en valor es la tabla periódica del flamenco, en la que agrupamos los palos del flamenco en familias. En este caso tenemos, por ejemplo, la familia de la soleá, los cantes de ida y vuelta, la familia de los tangos, y fuimos aprendiendo esos palos con una estructura a la que ellos están acostumbrados, como es la tabla periódica de los elementos químicos, pero adaptada al flamenco. El alumnado iba pinchando en cada una de los palos del flamenco, les derivaba a ese estilo musical y podían ir aprendiendo a diferenciarlo. ¿Qué pasa? Que vimos que esto en el instituto sería mucho más fácil si el alumnado desde los colegios venían con una base con respecto a esto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos crear una serie de cuentos infantiles en los que cada familia se iba desarrollando. De estos cuentos, el primero, por ejemplo, es Érase una vez bulería, en la que cogimos palos que tenían muchas características particulares, como puede ser la bulería, soleá, seguirilla, los tangos, y el alumnado iba viendo cómo con las características de un personaje que ilustrábamos se iban diferenciando entre ellos. Por ejemplo, bulería era una niña divertida de Jerez de la Frontera, que iba andando de una forma muy particular, primero daba 2 pasos, después 3, después 2, entonces de esa forma van aprendiendo el compás de la bulería, el origen de dónde proviene. Después hicimos, por ejemplo, uno de los cantes de ida y vuelta, de los cantes que fueron a América y volvieron modificados, como puede ser pues la petenera, guajira, milonga, y ellos van viendo pues el origen, las características que tiene. Resulta muy interesante que se trabaje desde los centros educativos de primaria infantil para que una vez que lleguen al instituto esa base la tengamos y podamos construir de forma mucho más rápida. Después nos pareció interesante que la historia del pueblo la conocieran y generamos una serie de capítulos en las que se iban desarrollando distintas parcelas, como los artistas del pueblo de los Palacios, la historia de la peña flamenca, la historia de la primavera cultural, y fue un poco
recursos y herramientas que hemos ido elaborando para que cuando el alumnado de primaria llegue al instituto tenga recursos y conocimientos. Después de todo este proceso, del proceso de análisis, implementación y transformación, una parte muy importante es la evaluación, ¿vale?, que la realizamos con distintas herramientas o instrumentos como rúbricas, listas de control, que se le pasa al alumnado, se le pasa al profesorado, a los compañeros, para que creemos propuestas de mejora y vayamos evolucionando. Un apartado importante de nuestro proyecto fue la difusión, ¿vale? Tratamos de que a través de prensa, televisión, radio y redes sociales pudiéramos ir construyendo lo que era nuestro proyecto y pudiéramos servir de modelo de referencia para otros centros. Por ejemplo, ahora en Los Palacios, el IE Joaquín Romero Murube está trabajando de forma muy activa el flamenco, que antes no lo hacía. Entonces, un poco de crear tendencia, ¿vale?, o transmitirle ese gusto por el trabajo del flamenco al resto de la comunidad educativa de Los Palacios. Tuvimos la suerte de participar en Artistas en el Aula y nos coordinamos con Eva Hierbabuena para realizar una serie de actividades en el centro, y el alumnado aprendió, bueno, desde a crear un guión de un espectáculo flamenco, al tema de la iluminación, vestuario, música, escenografía. Todo enriqueció mucho el proyecto que llevamos a cabo, y como comentaba José Manuel, bueno, pues nos fue... hay veces que trabajas mucho y no tienes reconocimiento. Bueno, en este caso el trabajo tuvo su recompensa y nos dieron el primer premio de flamenco, que nos sirvió también, pues, para llegar a más centros educativos y que más centros educativos tengan interés por realizar este tipo de proyectos. Y por último, bueno, iba a ir explicando fase por fase y asignatura por asignatura qué era lo que realizamos, pero en pocos minutitos va a ser el alumnado el que os lo explique a través de este vídeo. Este curso 2021-2022 en ENEL Marisma hemos desarrollado el proyecto del flamenco para todas las materias. En él hemos aprendido sobre los aspectos propios del flamenco, desde todos los departamentos del centro. En este proyecto hemos conseguido valorar la riqueza artística y estilística de esa expresión cultural, dar a nuestro centro una seña de identidad y crear tradición, desarrollar el flamenco en nuestro centro educativo a través de metodología innovadora, y además hemos abordado todas las competencias clave. En la materia de educación física hemos realizado juegos populares y tradicionales de Andalucía modificados para desarrollar los conocimientos propios del flamenco. Hemos bailado sevillano y hemos completado una gincana en la cual hemos aprendido los sabores del flamenco, los lugares en los que se realiza ese arte y los artistas del mismo. En educación plástica, visual y audiovisual hemos realizado diseños sobre peinetas, pendientes, guitarras y montoncillos. Además, a nivel de centro hemos realizado un concurso sobre dicho diseño. Tuvimos la visita de la bailadora Eva Hierbabuena en nuestra aula específica, y nuestro profesor de educación física impartió un taller de flamenco en nuestro centro ocupacional de nuestra localidad. En religión hemos llevado a cabo el análisis de villancicos flamencos. También hemos hecho una entrevista a un setero profesional, la cual también hemos analizado. En el departamento de Física y Química hemos trabajado la tabla periódica del flamenco. No solo eso, sino que también hemos creado y diseñado una maqueta a escala del Teatro Central de Sevilla, y además hemos investigado acerca de las distintas figuras del cante flamenco. En formación profesional básica hemos diseñado y construido un patio andaluz con material reciclado. En francés hemos traducido y analizado canciones de flamenco en ese idioma. En inglés hemos estudiado vocabulario específico del flamenco. En lengua castellana y literatura hemos trabajado el análisis sintáctico sobre las obras literarias del flamenco, y además hemos realizado un trabajo sobre la comprensión oral con las sevillanas investigando sobre el flamenco y su estilo. En tecnología hemos realizado un tablao y un cajón flamenco. Con la impresora 3D
hemos realizado un cementerio por forma de la bailadora y coreógrafa Eva Yerbabuena, unas castañuelas y unos zapatos de baile. Además, hemos diseñado el cartel para el Festival Flamenco Michela 2022. Por otro lado, hemos asistido a un taller sobre la fabricación de los zapatos de baile impartido por nuestro profesor de tecnología, Antonio Noguerol. Por último, hemos creado nuestra página web para el proyecto y el logo para nuestro canal de YouTube. En Geografía e Historia hemos aprendido los distintos enigmas del flamenco y además hemos aprendido también la distribución geográfica de los distintos estilos. En Filosofía hemos trabajado el flamenco y la rebeldía, analizando las letras de cantaores como El Cabrero o Manuel Gerena. En Matemáticas hemos trabajado la geometría a través del baile del flamenco. En Biología y Geografía hemos trabajado conjuntamente con el programa Educaves, analizando las distintas aves desde la lírica del flamenco, creando así el proyecto Flamencaves. En Economía hemos estudiado económicamente el sector flamenco y hemos analizado a nivel financiero económico una empresa dedicada al espectáculo flamenco. En Música hemos trabajado el flamenco como una identidad andaluza y su relación con la música clásica. En Latín hemos analizado letras de flamenco en latín. Hemos inaugurado una sección en la biblioteca de nuestro centro de arte flamenco. El Departamento de Orientación, junto con nuestro profesor de Educación Física, Juan Fran, ha realizado un programa como parte de un programa de tránsito, taller de flamenco. Durante el Día del Flamenco, el alumnado de tercero de la ESO ha participado en un taller de introducción al compás y al flamenco. Además, los alumnos del centro han realizado una actuación de flamenco. Por último, el alumnado del cuarto de ESO de Plástica ha realizado la portada y los créditos del vídeo del Día del Flamenco. El profesorado del centro ha participado en la publicación de artículos y libros relacionados con el flamenco. Y además nuestro profesor de Educación Física nos ha impartido un taller sobre la publicación de un libro y un artículo científico. Hemos participado en el programa Artistas en el Aula, tutorizado por Eva Yerbabuena y coordinado por nuestro profesor Juan Francara. Primero hemos empezado desarrollando algunos dosieres para un espectáculo flamenco y hemos tenido varios encuentros con nuestra tutora Eva Yerbabuena. Hemos visitado el Ballet Flamenco de Andalucía y también hemos realizado una entrevista a la bailadora y coreógrafa Eva Yerbabuena. Por último, hemos presentado en el Teatro Central nuestra maqueta a escala de este teatro y presentado nuestro proyecto en dicho teatro. En la Semana Cultural del Centro se enmarcó la gincana flamenca y los enigmas culturales del flamenco. También hemos asistido a la primera primavera cultural asistiendo a una charla didáctica ilustrada por la artista cantadora onubense argentina. Por último, nuestro profesor Juan Fran presentó las actividades realizadas en la Universidad Pablo de Olavide y impartió un taller sobre los Juegos Populares de Andalucía. Nos despedimos con esta frase que nos ha acompañado durante todo el curso y que dice que el reto del flamenco es seguir creciendo sin dejar de ser quienes somos. Bueno, esto ha sido el resumen de las actividades o de todas las tareas que se llevaron a cabo en el centro desde todas las materias. Ha sido una labor muy tediosa porque se tienen que generar, que crear muchas herramientas, coordinar con muchos compañeros, algunos de ellos que nunca habían trabajado el flamenco, que no tienen un conocimiento muy extenso de él, pero al final es lo que comentaban mis compañeros, que es la voluntad que tiene el profesorado, porque nuestro arte, nuestra cultura se transmita a los más jóvenes y que ellos sean capaces de transmitirlo en sus casas, que al final pues vayas al teatro del pueblo y te encuentres al alumnado con sus padres, porque han sido ellos los que lo han animado a que vayan a ver a Rocío Molina, como pasaba en este Festival de la Mistela. Al final es un poco eso, el buen hacer, las ganas y la posibilidad que nos brinda este tipo de proyectos, que agradecen mucho la presencia aquí, el poder compartiros con vosotros la presentación y el proyecto. Y nada, muchas gracias por todo.